Por lo tanto, la palabra crea o no crea realidad. Y ahí tenemos que hacer una subdivisión. A ver, crea la realidad subjetiva, no forzosamente porque yo crea que en este momento estoy en una playa y me represente, ¿no? Como significado significante tomando a Saussure o como significante significado tomando a Lacan. Si yo me imagino que estoy, ¿no? En mi imaginación estoy en la playa, puedo realmente crearme la realidad subjetiva de que ahora estoy en la playa, pero objetivamente no estoy en la playa, estoy en mi casa. Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando una vez más, domingo 23 horas, con el equipo favorito de la gente que sigue este canal, que es con Pablo Caroso y Daniel Schigel, además de mi querido amigo Alejandro, que nos está acompañando nuevamente. Hoy quiero compartir con ustedes un vivo especial, muy especial, porque vamos a volver a abordar temas que hacen tanto la psicología como la filosofía, y que de hecho hay un punto de contacto directo entre psicología y filosofía, que ya algún día lo explicaremos con más tiempo. ¿Por qué quiero compartir con ustedes este vivo? Por un proceso de reflexión que tuve, una pequeña historia que supe contar hace ya un tiempito atrás, pero creo que era necesario como concientizar un poco más al respecto. Historia muy breve. Estaba mi hija mayor jugando con el monopatín en el living de mi casa. Como si uno no tuviera ya suficientes problemas, los chicos desordenando cada vez todo, cada vez desordenan más. Y en un momento, Inés, la mayor, se cae del monopatín. Entonces mi esposa le dice, pero Inés, con cuidado que no sabes andar. Ella en el proceso que se estaba levantando, dijo, no lo sé usar, lo tiró al monopatín y se largó a llorar. Entonces mi esposa le dice, no es que no sabes, es que tenés que andar con más cuidado, pero así sabes andar. En realidad no sabía en ese momento. Pero mi esposa le dice, probá de vuelta que sí sabes, yo te ayudo. Se volvió a subir y siguió andando. El día de hoy anda pero de 10 puntos en el monopatín. ¿Cuál es esta historia tan simple de un chico que le dice no sabes, sí sabes y cómo cambia eso? Que esto me llevó incluso, esta historia se da justo unas semanas después que yo había visto una película muy fuerte, de hecho no la había visto nunca, es muy conocida, La vida es bella. La vida es bella, que creo que es una puñalada directa al corazón, lo voy a decir así sin tampoco, es una puñalada directa al corazón. Hay un padre que recrea un mundo ficcional para su hijo y para que sea más llevadero esa corriente de realidad que vive. Y acá empieza una gran discusión. ¿La palabra crea o no crea realidades? Porque de repente una palabra en la película parecía una ficción, que le creaba una realidad mucho más llevadera al niño. Pero yo lo he corroborado con mis dos hijas, particularmente con la mayor, donde una palabra cambió su realidad. Ahora sí podía andar y se sentía segura y andaba. La palabra no creo que sea un tema menor. Yo no caigo en esas teorías de que cambiando la letra E se va a acabar todo problema de violencia. Pero tampoco caigo en los extremos de desconocer que el lenguaje pareciera ser que es un tema menor, un tema tabú que la derecha no quiere tocar, porque no, eso es propio de los progres, hablar del lenguaje, cuando es parte de nuestra naturaleza la palabra. Conocemos, nos comunicamos, pensamos a través de la palabra. Por eso creo que es necesario ver este tema. Sin más dilaciones, y si les parece el orden, si queremos, vamos a invertir los roles. Hoy empezamos con el profesor Pablo Caruso, que nos hable su perspectiva respecto a qué es el lenguaje, qué es la palabra, en el abordaje psicológico, y luego con el profesor Daniel Schigel, y seguiremos con Alejandro, que también nos va a dar su posición también como artista, como persona que trabaja en una radio y que nos pueda también facilitar las preguntas que nos vayan dejando en el chat. Bueno, Horacio, gracias por la invitación nuevamente. Saludos tanto para Dani como para Ale. Un placer compartir con ellos este espacio. Es un tema súper importante. La disciplina en la que yo trabajo, la profesión, es de la palabra. O sea, nosotros trabajamos con la palabra y la palabra es súper importante y va a haber muchos autores que van a desarrollar en sí misma qué es la palabra, la representación palabra y cómo ella va actuando en nuestra vida. Según la historia que vos contabas, a ver, tenemos dos puntos ahí, ¿no? La palabra como impulso, ¿no? La palabra que al niño le genera el impulso de arrojar, en este caso el monopatín, porque se le genera una emoción, o tomarlo nuevamente y
olvidarse de la palabra anterior que negaba su propia capacidad en cierto punto, no porque tu esposa lo haya querido decir con esa connotación, sino porque lo ha interpretado hacia el niño. Y ahí caemos en otro punto clave, que es la interpretación, ¿no? Por lo tanto, la palabra crea o no crea realidad. Y ahí tenemos que hacer una subdivisión. A ver, crea la realidad subjetiva, no forzosamente porque yo crea que en este momento estoy en una playa y me represente, ¿no? Como significado significante tomando a Saussure, o como significante significado tomando a Lacan. Si yo me imagino que estoy, ¿no? En mi imaginación estoy en la playa, puedo realmente crearme la realidad subjetiva de que ahora estoy en la playa, pero objetivamente no estoy en la playa, estoy en mi casa. Los deportistas, por ejemplo, utilizan mucho un recurso que es la visualización, y se ha comprobado que cuando ellos, por ejemplo, un corredor está el día anterior generando en su cabeza la carrera del otro día o imaginándosela, se activan los mismos músculos que cuando corre. Por lo tanto, ahí, desde el objetivo, el corredor no está en la pista, pero desde la subjetividad, en cuanto la imaginación empieza a operar a partir de la representación mental, ahí se activan los músculos. Entonces, ¿cómo puede ser si yo no estoy corriendo que el corazón se acelere? ¿Cómo puede ser que tenga la activación que tendría cuando el otro día en la pista tengo que desempeñarme contra otros corredores? Y esto lo podemos ver en cuadros clínicos patológicos, como por ejemplo un ataque de pánico. Un ataque de pánico no hay en lo objetivo algo que esté sucediendo, pero en lo subjetivo hay una crisis fenomenal porque se están activando sistemas psicofisiológicos muy antiguos, filogenéticamente hablando. Es decir, el ser humano puede luchar o puede huir, y esto en el momento de las cavernas, del hombre de las cavernas, pasaba que, bueno, el hombre tenía que salir a luchar o huir de, por ejemplo, el león. Hoy no tenemos eso, no tenemos el león delante cuando se vive en una urbe, pero en nuestra cabeza, en nuestra representación, está que tenemos que luchar o que tenemos que huir de algo, y ahí se activa, porque funciona bien nuestro organismo, todo un sistema que va a ir a responder a la información que vía imagen o palabra le pasamos a nuestro organismo. Nosotros, por lo menos de la clínica, yo trabajo todo el tiempo con esto. ¿Qué información yo le paso qué información yo me paso a mí mismo? Y ahí tengo un montón, sin fin de respuestas. Y cuando la información que uno le pasa es realmente desproporcional a la realidad, ¿qué sucede? Y empiezan las crisis, por ejemplo, la ansiedad, o exponencialmente un miedo irracional, que sería una crisis de pánico una crisis de angustia, una angustia muy fuerte. Por lo tanto, esto se trabaja mucho desde el autodiálogo. La psicología cognitiva va a hablar de la analogía del computador, y lo podemos pensar justamente como vos tenés una computadora como la que yo tengo delante de mis ojos, metés un pendrive o un disco, hace un procesamiento que puede ser caja blanca o caja negra. Es decir, yo puedo conocer el proceso mental que está haciendo la computadora, o puedo desconocerlo, pero me da un resultado, por ejemplo un archivo, por ejemplo una impresión. Nosotros vamos a ir a trabajar qué es lo que está ahí adentro de esa caja negra que desconozco, para pasarla a que sea una caja blanca y poder operar dentro de lo que está aquí, que son justamente pensamientos, emociones, entre miles de otras cosas que se juegan en este momento, o sea, que se juegan en la cabeza de esa persona. Vygotsky, psicólogo que tiene la teoría de la influencia sociocultural, va a hablar que desde el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje es un efecto de el pensamiento, que tiene una doble vía, o sea, que se encarna en la palabra y que produce el lenguaje, pero a partir del pensamiento. Por lo tanto, nunca podemos disociar pensamiento de palabra, porque nosotros, como decía anteriormente, pensamos en imágenes, pensamos en palabras. Después Dani por ahí desde Lacan lo va a desarrollar, todo, ¿no? El algoritmo susuriano, el algoritmo de Lacan. Se lo dejo para él esa parte, pero me parece interesante que podamos verlo desde acá, ¿no? Bueno, el significado de la palabra es un fenómeno del pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento se va a encarnar en la palabra que va a producir un lenguaje. Entonces no es menor cómo nosotros hablamos, no es menor cómo nosotros vamos a plasmar nuestro pensamiento a partir justamente de nuestras vivencias, historia personal, etcétera, 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 que va a salir vía palabra. Es súper importante. Después tenemos, por ejemplo, el lenguaje no verbal, que es cómo nuestro cuerpo
habla el cuerpo que expresa. Cuando nosotros hundimos la palabra en uno mismo, me callo, me reprimo, el cuerpo lo habla. De ahí las enfermedades, entre comillas, psicosomáticas. El soma, que es el cuerpo, va a actuar lo que la representación palabra no puede expresar. Por lo tanto, el cuerpo tiene que decirlo. Es muy importante cuando nosotros hablamos con una persona o trabajamos con una persona, lo no verbal. Obviamente que no es lo fundamental, pero muchas veces la persona te está diciendo que está espectacular en la vida y el cuerpo está mostrando toda la información contraria. Y como el lenguaje no verbal es inconsciente, hasta que uno lo concientiza y puede tener cierta coherencia, esto se ve mucho, por ejemplo, en todo el trabajo que hacen los políticos o los oradores, que intentan tener una gran conciencia de lo que el cuerpo muestra y lo que la palabra está diciendo. Bueno, yo en este momento estoy tratando de expresar o acompañar mi palabra con cierta gestualidad para que genere en el receptor cierto rapport, bla, 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 bla. Entonces uno intenta pasar este mensaje. No es lo mismo que yo esté con un tono monocorde, sin ningún tipo de movimiento, que puedo hasta generar aburrimiento. Bueno, yo generalmente en mis palabras suelo tener, por una cuestión temperamental, cierta intensidad a la hora de hablar, cierto movimiento, o sea, voy jugando con las fluctuaciones del sonido generalmente, acentúo palabras. Bueno, eso es para que llegue de la mejor manera posible. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los políticos, que después, si hay otra pregunta, yo voy a indagar en un personaje de la política argentina que se ha analizado cómo es su discurso, Cristina Fernández de Kirchner, que es muy interesante ver lo que plantea. Por lo tanto, para no hacerlo más largo, cuando no hay palabra, hay acto. Entonces, la palabra es lo que mediatiza la emoción de la acción. El logos, razón, palabra va a mediatizar el patos, es decir, la propia emocionalidad. Aquella persona que carece de la palabra actúa hacia afuera o actúa sintomatológicamente hacia adentro. Puede haber síntomas exteriores, obviamente también. Le pegó una trompada por un impulsivo, un TLP, que sería un trastorno límite de personalidad, etc. O sea, son muchas cosas. Quiero meter la mayor cantidad de información posible en poco tiempo. Y por último, los discursos van a ser, ¿qué cosa? El discurso poder, un entramado que va a intentar hacer un control sutil de la mente de los que lo reciben. Y esto es muy interesante porque el título de este vivo era Lenguaje y Poder, ¿no? Cómo a partir de la lengua, a partir del lenguaje, de la lingüística, se va generando en el receptor, a partir de ciertas características que inequívocamente van a ir a tocar la emocionalidad de la persona, porque ahí está el punto clave. Quien conoce la emocionalidad propia y la emocionalidad ajena es quien tiene éxito. Esto es inteligencia emocional interpersonal, ¿no? Conocer la emocionalidad, ahí está el quiebre. Por eso es muy importante que en el discurso, generalmente los políticos, no se basan fundamentalmente en la argumentación lógica, se basan en cómo empatizar con ese rebaño a quienes le van a hablar de una manera particular. Y por ahí no están diciendo absolutamente nada lógico, sino se crean los relatos. Y yo voy a comprar ese relato porque hay una empatía puntual, ¿no? Un principio de Václavic, ¿no? En la comunicación humana. No es tan importante lo que se dice, sino lo que el receptor entiende. No es tan verdadero lo que yo estoy diciendo como emisor, sino lo que el receptor quiere realmente entender. Eso es lo importante. En el axioma de la comunicación humana es un principio, y el primer axioma es imposible no comunicar. Siempre hay algo que se está comunicando con palabra o con ausencia de la misma. Por lo tanto, lo dejo acá, después se pone a agregar muchas cosas más, pero me parece como una introducción, por lo menos desde lo psíquico, cómo la palabra mediatiza emoción y acto. Donde no hay palabra, la emoción pasa muy rápidamente a la acción. Y nosotros trabajamos muchísimo para abrir ese espectro, ¿no? Que la persona pueda, a partir de la concientización, disminuir el porcentaje inconsciente que maneja en su aparato psíquico. De ahí el autogobierno personal, como diría el padre José Kentenich, ¿no? En los procesos personales de vida, para justamente conocerme más y poder tener la posibilidad de gobernar mi acción, ¿no? Bueno, es un entramado complejo, quiero hacerlo lo más simple posible. Pero se ha entendido perfectamente y es un punto al que queremos ir arribando. Que antes de dar la palabra al profesor Diensiegel, creo que esto es importante remarcar. No desconocemos bajo ningún punto, al menos los que somos realistas, que existe una realidad objetiva. O sea, al menos la línea atomista jamás va a conocer una realidad objetiva. Pero sí remarcar que la realidad objetiva, que es que es verdadera, no implica que luego haya un sujeto y que este sujeto pueda ir creando su propia realidad subjetiva. Y esto no es relativismo.
Esto no es ni cerca propio del progresismo, propio de la izquierda, propio de los postestructuralistas. Al contrario, es reconocer una realidad objetiva. ¿Y cuál es esta realidad objetiva? Que los sujetos también crean a través de la palabra su propia realidad. Y si alguien no me cree, les doy un ejemplo muy sencillo. Seguramente aquí no estén viendo alguna señorita. El día que un caballero se pone de rodillas y les dice, te amo, quiero casarme con vos, van a ver que la realidad objetiva no ha cambiado en lo más mínimo. El sol sigue saliendo cada mañana, los pajaritos siguen cantando y el pastito sigue siendo verde. Pero para esa señorita, su realidad cambió por completo. Ahora sí, profesor Daniel, toda suya la palabra, saludando enormemente desde ya a Otton, que nos permite llevar adelante todas estas actividades. Muchísimas gracias por la ayuda. Profesor Daniel, toda suya la palabra. Bueno, gracias. Sí, la verdad que es un tema complejo porque aparte, bueno, en el caso de la filosofía, cada maestrito con su librito, ¿no? Hay distintas concepciones acerca del lenguaje, pero digamos que lo que podemos acordar es que el lenguaje es un sistema, ¿no? Y es un sistema en el cual estamos sumergidos y es un sistema que además de alguna manera nos determina, ¿no? Porque nosotros no podemos hablar cualquier lenguaje, sino un lenguaje que nos ha sido dado, encarnado básicamente en la figura de los padres, ¿no? Que son los que comunican el lenguaje de una generación a la otra. Y al hacerlo transmite no solo el lenguaje, sino que transmite toda una serie de saberes o conocimientos, y además son los que poseen la autoridad para transmitirlo, ¿no? Por eso esa situación que narraba Horacio, donde una mala interpretación, porque siempre el lenguaje da lugar a buenas y malas interpretaciones, y aparte es su sombra, ¿no? Es como que el lenguaje comunica, y comunica siempre más y menos de lo que uno desearía que comunicara cuando uno usa esas palabras, ¿no? Entonces por ahí uno dice algo y el chico lo interpreta como una orden, ¿no? Como en este caso le decís, vos no sabés andar en monopatín, entonces, o en patineta. Entonces el chico que entiende que uno le está dando la orden de que no lo haga. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene una función directiva, no es solamente una descripción de la realidad, es un medio de comunicación, ¿no? Somos animales políticos, como decía Aristóteles, y el medio a través del cual nos comunicamos es la palabra. Pero la palabra al mismo tiempo que comunica, incomunica, porque la palabra da lugar al malentendido. Por eso, como decía Pablo, es tan importante la palabra el hecho de que cómo es recibida del otro lado, ¿no? Cómo se interpreta. Y nunca podemos estar seguros de que el otro entiende exactamente lo que nosotros le estamos diciendo. Y ese tipo de interferencias se da mucho en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Yo he notado, por ejemplo, que a veces al hacer un comentario siempre me han contestado pensando que estaba diciendo otra cosa que lo que yo quería decir. Por ahí en un diálogo cara a cara es más fácil corregirse, pero cuando uno lanza así un comentario en las redes, enseguida ya el otro interpreta de una manera determinada y está predispuesto, ¿no?, a tomarlo en un sentido que generalmente es un sentido de agresión. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde generalmente las palabras son medios de comunicar agresividad o el estar en contra del otro, ¿no? Esta atomización que se da, y sin embargo en un medio social, ¿no? Lo cual es paradójico. Y también es paradójico el lenguaje porque para poder decir que es el lenguaje tenemos que usar el propio lenguaje, ¿no? Con lo cual la cosa se complica más todavía. O sea, el lenguaje es su propio metalenguaje, en el sentido de que si yo quiero decir que es el lenguaje, que uso palabras. Y por lo tanto puedo dar lugar a los mismos malos entendidos, ¿no es cierto? Entonces, todo el tema del lenguaje es muy complejo, porque por un lado es cierto que el lenguaje no crea la realidad ya está ahí, pero también es cierto que el lenguaje de alguna manera ordena, lo que si no sería un caos de experiencias, ¿no? Uno va delimitando su mundo en función del lenguaje. Por eso Wittgenstein decía, los límites de mi mundo son los límites del lenguaje. Pero por otro lado, la pregunta es, ¿tiene límites el lenguaje o no tiene límites? O sea, si uno va circulando alrededor de las palabras y va yendo de una palabra a otra tratando de definirlas y de aclararlas, ¿hay un punto de cierre? ¿Hay un lugar donde uno se detiene? ¿O siempre se puede seguir hablando, ¿no? Hay muchas discusiones en filosofía con respecto a eso. Y además, cuando uno habla acerca de las cosas, el lenguaje nos da la ventaja de poder hablar de lo que no existe, de lo que es mera fantasía, por ejemplo. Como decía Pablo, uno podría llegar a imaginarse una situación, ¿no?, y sentirla como si la estuviera viviendo, y se activan los músculos y todo eso, que es este proceso que hacen los deportistas, ¿no?
Yo si me pongo a pensar en eso, generalmente lo que me pasa es que eso me genera traspiés, porque si yo estoy pensando, por ejemplo, qué es lo que voy a comunicar cuando estamos por entrar a una charla de este tipo, lo más probable es que termine diciendo totalmente otra cosa, porque de alguna manera el lenguaje es algo parasitario, es algo que nos domina, nos maneja, no sabemos muy bien de dónde nos viene lo que decimos. Después por ahí podemos corregirnos y tratar de tomar posesión voluntaria de lo que comunicamos, pero esa posesión es relativa. Al mismo tiempo nosotros somos funcionarios del lenguaje, o sea, cada vez que lo usamos, lo realimentamos, ¿no? Porque estamos de alguna manera diciendo que obedecemos a las leyes de ese lenguaje y las aceptamos. Entonces, al aceptarlas, también aceptamos que hay ciertas personas que tienen la autoridad para utilizar determinadas palabras, ¿no? Eso nos viene desde la formación de la infancia, ¿no? Como decía Horacio, le damos a nuestros padres la autoridad para decirnos si somos o no capaces de hacer determinadas cosas. Y en ese sentido es cierto que la palabra genera realidad. Y está esto que se llaman actos de habla, como dice Austin, por ejemplo, que es el juramento, ¿no? Por ejemplo, o el juramento de fidelidad, o el hecho de decir, ¿quieres casarte con ella? Sí quiero. Y eso genera un antes y un después, ¿no es cierto? Eso cambia la realidad. ¿Pero por qué? Porque es la manifestación de algo que ya se está dando entre esos sujetos y que es signo de ese pacto que se realiza con el otro, ¿no? Entonces vivimos en un mundo donde las palabras hacen cosas, ¿no? Nosotros hacemos cosas con las palabras. Por ejemplo, en el caso de un juramento, o cuando se declara la culpabilidad de un reo, ¿no? Y enseguida pasa de la condición de hombre libre a la condición de ir a parar a la cárcel, ¿no? Y además está la cuestión de quién tiene autoridad para decir ciertas cosas acerca de ciertos temas. Por ejemplo, un médico tiene autoridad para hablar de la pandemia y no tengo yo la misma autoridad. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que él sabe, ¿no? Y ese saber da poder, y ahí es donde se relaciona el tema del poder y el lenguaje. Alguien tiene el poder para decir ciertas cosas sobre ciertos temas, y eso limita la posibilidad de los demás para discutírselo, ¿no? Pero bueno, esto como una introducción general, sé que fui saltando de un tema a otro, pero bueno, es una cuestión sumamente compleja, ¿no? Esta del lenguaje. No, y de hecho me hizo recordar cuando hablé de Wittgenstein, cuando Wittgenstein al respecto se refería incluso a temas morales, que hay temas que exceden el lenguaje. Yo pienso incluso en temas vinculados al amor. Recuerdo una frase que le escuché de chico: quien con palabras puede decir lo que ama, ama poco. Me quedó grabado, quizás porque era bastante romántica la frase, pero que en gran medida es cierto. Es imposible que pudiese poner en palabras el amor que le tengo a mi hija. Como resulta imposible, y esto es curioso, digo, van a ver que para las viudas y los huérfanos hay una palabra. ¿Cómo se le dice al hombre que pierde un hijo? Creo que también esto marca un poco a veces las limitaciones del lenguaje. Pero bueno, Alejandro, quiero también hacerte partícipe. Vos sos artista, cantás, estás vinculado al mundo de la política sin estar en un partido, porque trabajamos juntos en un medio periodístico donde no es lo mismo lo que se dice que lo que no se dice, porque el lenguaje también es el silencio, también es lo que se calla. O sea, no es lo mismo que yo esté pasando un reporte de guerra todas las mañanas respecto a cuánta gente falleció por accidentes de autos, usen imaginación, a que todas las mañanas esté diciendo lo mucho que crece la economía de este país y lo bien que estamos. No es lo mismo. Así que, Alejandro, me gustaría escuchar tu reflexión respecto al lenguaje y poder. Bueno, totalmente la comunicación política es algo fundamental en la construcción de la realidad política de un país. Por ejemplo, te doy el caso de una discusión que tuve el otro día con mi padre, con respecto a un político que tiene la gobernación de una importante ciudad a la Argentina. Yo hablaba sobre que este político tenía una ruptura matrimonial con su esposa debido a una infidelidad con una mujer mucho menor que él. Entonces mi padre me decía, pero ¿cómo puede ser que esto que vos me estás diciendo sea real si no sale en la televisión, si no sale en los diarios, si yo no lo leo en Infobae, si yo no lo leo en La Nación, si no sale en ningún lado? Yo le digo, bueno, resulta que este político tiene comprados todos esos medios con la pauta publicitaria y ellos no pueden hablar mal de él.
Entonces me dice, no, pero eso es una teoría conspirativa tuya. Entonces le muestro la fuente de financiación de todos los medios. Me dice, bueno, sí, pero eso no significa que no pueden hablar mal de él. Cuestión que pasan unas cuantas semanas y sale la noticia de que efectivamente este tipo estaba en una relación con una persona menor que él. Pero, ¿de qué manera lo comunicaban? Este político ahora tiene unos nuevos horizontes, está enamorado, tienen una nueva oportunidad. Nunca hablando sobre todas las cosas, por ejemplo, que pasó la exmujer, sobre todas las cosas que habló en sus redes sociales, cosas que quedaron totalmente silenciadas en los medios, y se lo pasó como, bueno, la feliz noticia de este político que ahora está muy feliz con esta mujer, ¿no? Entonces, la manipulación de lo que se dice, lo que no se dice en los medios, construye alrededor de las personas una imagen de lo que es y lo que no es, por ejemplo, un político. Lo vemos en el caso de nosotros, con este tipo de espacios, que de qué manera se nos califica. Yo hace poco lo relaté un poco en una canción que se llama Discurso de Odio.mp3. Una canción obviamente con un título más que satírico, que el objetivo es demostrar un poco la hipocresía de esta intención de llamar discurso de odio a absolutamente todo lo que no esté dentro de los parámetros que ellos consideran que hay que defender y no hay que defender. Y en esta canción, por ejemplo, hablaba sobre las diferentes restricciones que tuvimos durante los últimos años que literalmente violaban derechos humanos básicos de las personas, y que defender tus propios derechos terminaba siendo un discurso de odio. ¿Por qué? Porque ellos construían un relato en el cual, bueno, si vos defendías estos derechos es porque estabas en contra de estos otros derechos. Y si estás en contra de estos otros derechos, significa que sos una mala persona, significa que tu discurso es de odio, significa que querés asesinar a tal o tal grupo de la sociedad, que sos machista, que sos racista, que sos xenofóbico, que sos no sé cuánto, todo construido en base a un concepto de la forma en la que vos tenés que ser para no entrar dentro de esos conceptos políticamente incorrectos que te hacen figura del odio. Entonces, evidentemente hay una clara intencionalidad, y eso lo puede notar uno en la forma en la que se presentan todos estos discursos. Porque si uno dijera, bueno, lo presenta, por ejemplo, Horacio Giusto en su radio, y a lo mejor, qué sé yo, Laje en sus conferencias y no sé cuánto, pero esto es algo que aparece en absolutamente todos los medios argentinos con un mismo discurso, con un mismo lenguaje, y que no solamente en Argentina. Uno se pone a hablar con gente de España y resulta que esos mismos discursos de odio están señalados de la misma manera, con las mismas palabras, con los mismos lenguajes en los medios de España. Uno se va a Estados Unidos y sucede de la misma manera. Entonces uno dice, ¿será realmente casual que estas personas tengan un sesgo en el cual nosotros, por una formación de ellos, somos unos constructores de un discurso de odio? ¿O hay una movida, ¿no?, generalizada de lo que se considera que tiene o no que ser permitido, y de qué manera uno tiene que suprimir a esas personas a través de, bueno, estas formas de censura? Lo vimos, por ejemplo, ahora con Elon Musk y Twitter, con la reincorporación de Donald Trump, ¿no? Algo que evidentemente, bueno, se construyó toda una idea de que Donald Trump estaba fomentando los ataques al Capitolio. Y ahora que resucitó la cuenta de Donald Trump, uno puede ver que los últimos tweets de Donald Trump era pidiendo a la gente que no vaya al Capitolio y que vuelvan a sus casas y pidiendo paz. Pero, ¿qué es lo que pasó? Como él no tenía voces en ningún medio y no tenía voces en ninguna red social, se generó todo un discurso alternativo en el cual, si vos lo cuestionabas, te tildaban de fake news. Y eso lo vimos nosotros en nuestros canales de YouTube. Ahora, vuelve Donald Trump a sus redes, a Twitter. Al resto de las redes sociales sigue baneado. ¿Y qué es lo que pasa? Que se genera todo un revuelo en las redes sociales, como por ejemplo el que maneja la App Store de las tiendas de Apple, ¿no? El que decide qué aplicación y qué aplicación no se puede meter en Apple. Ahora resulta que, bueno, él borra su cuenta de Twitter y está amenazando con eliminar Twitter de la App Store. Entonces no se podría ya descargar a través de teléfonos iPhone. ¿Por qué? Porque considera que es peligroso las actitudes que puede llegar a tener Elon Musk, que pueden llegar a derivar en un discurso de odio, que puede llegar a derivar en un conflicto urbano que genera muertes y asesinatos y no sé cuánto.
¿Y dónde queda todo esto? Bien. Curiosamente, hablando de lenguaje, tenemos que cuidar un poco las palabras que empiezan con M y empiezan con A, porque los algoritmos son muy particulares en YouTube. Así te pido perdón, pero vos más que nadie sabes cómo funciona esto. Bueno, ahora ya volviendo, ahora sí quiero pasar a un tema más específico vinculado al campo más colectivo, porque habría que ver qué punto de la psicología toca la política. Un tema interesante para desarrollar. ¿Es posible construir poder desde el lenguaje? Este es un tema muy amplio. O sea, estoy diciendo una pregunta muy amplia para que cada uno se pueda extender tranquilamente, tanto el doctor Caruso como el doctor Siegel. Así que, nuevamente, profesor Pablo, pregunta sencilla. Desde la palabra, desde el lenguaje, ¿se puede construir poder? Sí, la respuesta es sí. Hay un autor, un lingüista que se llama Jagger, que va a decir que los discursos inducen comportamientos y estos inducen o fabrican o generan otros discursos. Las palabras no son vacías, las palabras tienen un significado, las palabras inducen comportamientos, tocan emociones, y cuando la persona que lo emite tiene determinada intencionalidad, porque una palabra tiene una intencionalidad por detrás, no es una palabra que esté arrojada al aire porque sí, por lo menos en este caso que estamos hablando, la palabra como poder o como generador de poder. Entonces, no lo podemos tomar como que son aleatorias, ni carentes de significado ni de sentido, sino que tienen una generación propia. Entonces, este autor va a decir que, bueno, a ver, producen un comportamiento. Cuando el político va a las masas, ¿qué intenta generar? Por un lado, como decía antes, bueno, la lógica, la argumentación, la razón no va a entrar en primer plano. Lo que va a entrar en primer plano, lo que se va a representar, que es poner por delante, va a ser justamente la capacidad que tenga de tocar en el otro algo interior para que siga mi relato, y no forzosamente tiene que ver con una verdad. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, uno ve una serie, una película y se larga a llorar o tiene una emoción. Yo siempre les explico a los pacientes, bueno, pero no tiene absolutamente nada que ver la película en sí misma, porque si no, este sería un acto conductual A, entonces B. Todos los que miramos la película X lloramos en la misma escena. En realidad no, uno llora, el otro se ríe, el otro no le pasa absolutamente nada, el otro se levanta de la butaca y se va porque se aburrió. Es decir, ese estímulo que es la película está tocando, está ingresando en tu campo interior y hay algo que está gatillando a nivel emocional, por lo tanto vos en ese momento generás un compromiso interior con esa escena y te largaste a llorar, o te angustiaste, o te entristeciste, o te enojaste. Entonces, yo antes hablaba de un estudio que hicieron a Cristina Fernández de Kirchner cuando tuvo los dos, cuando asumió, ¿no? en los años que estuvo la presidencia, y había 4 variables que evaluaron, ¿no? Como el discurso de ella, quien es una líder carismática, el que le gusta bien, el que no le gusta bien, saben lo que yo pienso, estoy en las antípodas, pero lo primero que se basa es una descripción catastrófica de la realidad, punto número 1. Punto número 2, pone a los culpables, habla del otro, de quiénes son los culpables que han llevado a esa catástrofe. Punto número 3, hace una exaltación de valores nacionales y intenta generar un etos de credibilidad propia, ¿no? Y punto número 4, el más interesante, viene alguien a salvar. Entonces, descripción catastrófica, culpabilidad, muestra quiénes son los culpables, exaltación de valores nacionales, y punto número 4 tiene que ver con que va a aparecer una suerte de Mesías que va a venir a sacarlos de todo esto, obviamente, que es ella, ¿no? En ese punto. Esto va a ir directamente a estas masas, y cuando hablamos de masas, básicamente la masa es homogénea, no tiene un pensamiento propio individual, sino es un pensamiento único, funciona masificadamente, valga la redundancia, a partir de una suerte de inconsciente colectivo, y tiene siempre un líder a quien tiene que seguir, por eso se homogeniza a partir de un líder. Si no hay un líder, no está la homogeneidad. Entonces, otro punto de evaluación era, a ver, de estos 4 puntos que mencionamos, ¿cuál es el que tiene más porcentaje en los discursos? Y es muy interesante, lo estoy leyendo, ¿no? Casi 49% era de salvadora de la sociedad.
Le seguía la exaltación de valores nacionales con 22.3, denuncia de los culpables con 16.55 y descripción catastrófica 11.51. Es decir, el mayor porcentaje era el líder que viene a sacarte a vos de donde estás, porque hay otros que te pusieron y tenés que mirarme a mí. Acá estamos, como hablaba Jagger, ¿no? No Mick Jagger, sino el lingüista. ¿Cómo genera comportamiento? ¿Cómo genera en ese otro, ¿no?, esta interiorización de este discurso que genera la construcción de un relato a quien yo tengo que creerle? Y por eso, cuando, por ejemplo, hay causas, se demuestra, no, es intocable, yo no me toquen al ídolo, al líder, a quien sea. En este caso estamos puntualizando por este estudio, ¿no? Pero puede ser cualquiera. Empiezo a sesgar la realidad objetiva por una realidad que ha sido generada por un otro a partir de lo que me quieren hacer creer. Un punto más, fíjense, escuchen la cantidad de menciones a sí misma que hacen estos dos discursos, ¿no? La cantidad de menciones a sí misma. 117 menciones hace a sí misma, 49 menciones al pueblo en el primer discurso. En el segundo discurso, 111 menciones a sí misma, 42 a el pueblo. Es decir, si nosotros agarramos las variables y las juntamos, salvadora de la sociedad, automención, está dando una correlación positiva. Es decir, yo me tengo que automencionar porque soy la salvadora de la sociedad, quien va a venir a sacarte a vos de donde estás, porque hay unos culpables a partir de toda la escena catastrófica que estoy mostrando, y tengo justamente el combo perfecto. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto? Bueno, si tenemos una masa que no esté homogenizada, por lo tanto ya no es más masa, que tenga la capacidad de un pensamiento crítico, de análisis, etcétera, es difícil que caigas acá, porque en el análisis crítico del discurso yo no me voy a comer, hablando mal y pronto, cualquier discurso de cualquiera. Voy a hacer un análisis y voy a ver qué sirve y qué no, y vamos a tener una resultante. Pero me parece súper interesante traer este estudio, ¿no? Cómo son esas 4 variables de este discurso populista que lo que van a hacer justamente no es hablar de algo real, sino de cómo yo voy a empatizar a partir de la emocionalidad, además del carisma que puede tener, ¿no? Y ahí entran muchos elementos de esa propia personalidad que va a ser muy atractiva para aquellos otros que necesiten sobre todo creer en algo y levantar ciertas banderas. Ahí podemos meter la variable, obviamente, la ideología que está atravesando todo esto. Pero es relevante, ¿no? Es relevante cómo me tengo que automencionar para ponerme por encima, y después voy a mencionar al pueblo que va a depender intrínsecamente de mí. Ergo, votame, ergo, llévame a tal lugar, porque nosotros y ellos, ¿no? Ahora se está jugando con esto que decía Ale. El amor vence al odio, es decir, aquellos que están en un lado de la ecuación son los que aman, y los otros, los enemigos, son aquellos que van o que están odiando. Por lo tanto, hacen una compra o una hegemonía de ciertas palabras, ¿no? Amor y odio, entramos en una dialéctica. Vos amás porque estás de este lado, vos por lo tanto odiás porque estás desde el otro, y es muy difícil o no es tan lindo ser considerado como alguien que odia, ¿no? En contraposición a quien ama. Entonces se empiezan a generar todo este juego de palabras que, si no son bien pensadas, si no se analizan de una buena forma, se cae en esto. Yo lo leo todo el tiempo, ¿no? Hasta con familiares cercanos que piensan que uno odia por el simple hecho de hablar por lo menos de la verdad con ciertos temas, ¿no? O por lo menos poner datos, hacer un análisis y no estar sesgado solamente por la idea, por la ideología, que es justamente la idea desencarnada de lo real, y estar constantemente sin ningún tipo de realidad, donde lo que hace es mostrar los hechos, por ejemplo, ciertas audiencias o la evidencia propiamente dicha. No. Yo voy por acá y voy a creer ciegamente. Pero esto no es una cuestión de fe, esto es una cuestión de realidad, ¿no? Estamos en 2 categorías distintas. Por lo tanto, ¿el lenguaje produce poder? Sí, claro, el lenguaje en sí mismo tiene poder. Por lo tanto, pero como conclusión podríamos decir que esta producción de comportamientos es porque hay una toca de emoción, se toca la emoción,
que es lo más importante. Voy a recalcar siempre desde mi campo esto. Es muy importante el trabajo emocional, que no es solamente, ay, estás enojado, estás triste. No, el trabajo emocional es muy complejo, es muy profundo. Y voy a referenciar un último autor, Van Dijk, que es un lingüista, va a hablar de la interrelación entre la sociedad, la cognición y el discurso. Y va a decir que hay una interrelación directa entre el discurso y la cognición tomada como valores o ideas que se bajan, el discurso del emisor y la sociedad que está circundando justamente estos dos elementos. Va a haber una interrelación entre estos actores, y ahí va a estar justamente la construcción del poder, que es lo que va a ordenar la sociedad. Esto es un poco a grandes rasgos para responder la pregunta en estos minutos. Extremadamente clara, así capaz que incluso podamos hacer algún recorte especial en ese sentido. Agradeciendo y antes de darle la palabra al profesor Daniel, quiero agradecer enormemente a Rosy González. Todos saben que este canal está desmonetizado, así que sin la ayuda de ustedes se nos haría imposible el sostenimiento de las numerosas tareas que realizamos, que no quiero perder tiempo mencionando una por una, pero realmente gracias. La misma pregunta para usted, profesor Daniel, pero quiero hacer un pequeñísimo paréntesis, si me lo permite, simplemente como aclaración, como término de cultura general que le pueda servir a nuestra querida audiencia, casi 100 personas. Cuando uno dice pensamiento crítico, que lo mencionó en reiteradas ocasiones el profesor Pablo Caruso, yo creo que es importante, sobre todo para los que nos están escuchando por primera vez, que cuando decimos pensamiento crítico no estamos hablando de el crítico de Twitter, los criticones de la cancha de fútbol, o los críticos que escriben en una columna sobre el cine en algún diario. Crítico, si uno va a la etimología, significa discernimiento, que es una operación propia de las facultades del alma, particularmente la racional, que le permite distinguir, elegir, separar aquello que va a tomar como cierto, válido y legítimo de aquello que simplemente es conocimiento añadido, porque el conocimiento ya queda en uno. Esto, por cierto, si alguien me dice una mentira, el conocimiento de la mentira ya queda en mí. Lo que yo hago con el espíritu crítico es decir, ¿lo tomo como legítimo o queda como conocimiento añadido? Esto es aclaración, porque cuando hablamos de pensamiento crítico no es simplemente criticar todo. Por eso me gusta hablar incluso de discernimiento para que no se confunda a veces esos términos, pero avalo cada una de las palabras del profesor Pablo Caruso. Profesor Daniel, la misma pregunta para usted. Desde la filosofía, ¿se considera que el lenguaje puede construir poder? Sí, por supuesto, y yo remontaría la cuestión al pasado, a la época de Platón, de Sócrates, de los sofistas, ¿sí? Cuando surge la democracia en Grecia, aparece esta cuestión de cómo convencer al otro de que uno tiene razón, ¿no? La tenga o no la tenga en sí, de cómo generar la impresión o la apariencia de la verdad, ¿no? Y eso se hace a través de la construcción de un discurso, a través del uso del lenguaje. Los griegos tenían esta idea de que, bueno, obviamente como la manera de manejar la imagen no era con vestidos caros o joyas, etcétera, sino que era la palabra, ¿no? Ellos usaban una toga y la palabra. Con la palabra se construían una imagen, ¿no? Y esa imagen que construían era la imagen de alguien que sabe de un tema, lo que sea. Los sofistas vendían esa capacidad y la llamaban retórica o oratoria, ¿no? Es la capacidad de embellecer el discurso para convencer al otro de que uno tiene la razón y de que el adversario esté equivocado. Y lo que discutía justamente Sócrates era que cuando se utilizaban palabras bellas para convencer al auditorio, o palabras seductoras, ¿no? Esto de seducir con la palabra, no se pensaba en el verdadero significado de lo que se estaba diciendo. Por ejemplo, ¿qué significa el amor cuando Cristina habla de amor? ¿Qué significa el odio cuando hablamos de discurso de odio? Hace un tiempo atrás, hace 10, 15 años, no existían las palabras discurso de odio. Eso es un invento contemporáneo, ¿sí? Hemos visto cómo han surgido ciertas expresiones que antes no existían, o ciertos temas se han puesto de moda y antes no existían como temas de moda. En algún momento las mismas personas, como Cristina, que defendían que lo que se trataba era de dignificar al pobre, ahora pueden defender que la manera de
dignificar al pobre es eliminarlo a través del aborto, por ejemplo, ¿sí? Perdón si esa palabra no se podía pronunciar, pero bueno, hay que decir las cosas como son, ¿no? Las mismas personas diciendo distintas cosas, ¿no? En distintos momentos, sosteniendo distintos discursos según lo que esté de moda, según agendas globales, ¿no? Que van imponiendo esas maneras de pensar y de decir. Y expresiones como, por ejemplo, el calentamiento global que no existían. Me llamó la atención, por ejemplo, que en un manual que tiene mi hijo, ¿sí?, en geografía, ahora acaba de terminar el estudio de esa materia, decía que el calentamiento global podía ser producido por dos causas. Una podría haber sido de origen antropogénico por las emisiones de CO2, pero otra podría ser simplemente porque estamos saliendo del estado de glaciación relativamente reciente, la última glaciación del Cuaternario, y que hubo otros periodos en la historia en los cuales la temperatura media de la atmósfera era muchísimo más alta que en la actualidad. O sea, daba exactamente las dos como hipótesis posibles. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Que a partir del poder y del manejo de ciertos intereses económicos, un discurso fue el que predominó, ¿sí?, y se impuso. O sea, se convirtió en sentido común, ¿no? O sea, lo que había sido una hipótesis, una posibilidad, terminó tapando a la otra por motivos que podemos llegar a analizar, pero no es momento, y termina convirtiéndose en discurso de poder tal que si uno lo niega es un negacionista. Y negacionista, ¿no?, como todo término, tiene un significado y tiene una serie de referencias secundarias, ¿no? Todo término hace referencia a una cosa, pero tiene connotaciones, o sea, ciertas asociaciones que nosotros relacionamos. ¿Y con qué relacionamos la palabra negacionismo? Bueno, con negar que la Tierra sea redonda, con negar que los nazis hayan matado a judíos en los campos de concentración. Entonces enseguida hacemos ese cruce y cuando nos dicen que alguien es negacionista, enseguida consideramos que es alguien que debe ser excluido de la sociedad, que debe ser excluido del dominio de la palabra. Entonces, si alguien dice que no existe el calentamiento global o que no existe el cambio climático antropogénico, automáticamente queda exceptuado de la posibilidad de decir verdad, ¿no? ¿Por qué? Por ese cruce, ¿no? Por el hecho de que la palabra no solo porta una referencia, sino que tiene una connotación, o sea, una serie de implicancias, entre las cuales se encuentran las implicancias de carácter emocional, como decía Pablo. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, que alguien es nazi, por ejemplo, ¿sí?, enseguida, ¿cuál es la connotación de eso, no? Atribuimos a esa persona como alguien que debe ser excluido de la sociedad porque va a querer matar a un grupo determinado de personas. Y se asocia con eso el hecho de ser de derecha, por ejemplo, ¿no? Y aparte no existe la derecha, existe la ultraderecha. Y no es casual que se use ese término, ¿no? Hay izquierda y hay ultraderecha, ¿no? Y eso lo vemos en los discursos periodísticos, por ejemplo, en los países europeos. Si uno enciende cualquier canal de Europa, salvo quizá ahora en Italia, que las cosas están cambiando un poco, pero en Euronews constantemente se habla de izquierda y ultraderecha. Y ya hay una cierta idea sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso está aportado por ese discurso. Y a quién se asigna ese discurso, ¿no? Y a quién va dirigido y quién es designado con determinada palabra. Entonces, en el caso de Cristina, por ejemplo, el análisis que hace Pablo es muy interesante porque ella utiliza los mismos métodos que utilizaba Goebbels, por ejemplo, ¿no? Cuando él plantea, bueno, nosotros venimos a salvar a la nación alemana, hay un enemigo específico, que es el judío, acabando con ese enemigo específico, nosotros logramos salir del pantano en el cual nos encontramos en las posguerras, ¿eh? O sea que es exactamente la misma estructura. Y además nosotros venimos a traer el bien y los demás son el mal, ¿no? Entonces, esa forma de estructurar las cosas en función de nosotros y los otros, y de tomar lo que en realidad en cada uno hay de negativo, porque todos tenemos un lado luminoso y un lado oscuro, y proyectar lo oscuro sobre el enemigo, sobre el otro, ¿no? Como diría Freud, el yo placer purificado o el alma bella, ¿no?, que pone en el otro todo el peligro y todo el mal. Y bueno, ahí vemos cómo funciona la mente del psicópata, que es el manipulador, que es el que le alimenta, le da el alimento de lo que necesita el otro, que es el que tiene dudas, el neurótico. El neurótico tiene dudas y necesita certezas. ¿Y quién es el que logra dominarlo? El que viene con el discurso de yo sé dónde está la verdad, yo sé de qué se trata, sé cómo resolver el problema.
Y siempre el problema es bien delimitado. Y tomando este bultito y eliminándolo, yo acabo con el problema, ¿sí? A través del método que sea. ¿Se entiende? Entonces, a través del discurso se crea poder, sí, efectivamente se crea poder. ¿Pero por qué? Porque aquel que tenga el discurso de la certeza absoluta, va a seducir a aquel que tiene el discurso de la duda, el que no sabe, el que está desorientado, porque ha perdido sus raíces, porque ha perdido su tradición, porque ha perdido ese saber que se comunicó de una generación a la otra y le daba cierta seguridad. Generalmente el que busca una madre en un político es porque no la tiene. El que busca un padre en un político es porque no lo tiene en su vida personal. Entonces esas personas que han quedado desconectadas de su medio familiar, del entorno de su iglesia, de su familia, de todo eso que le daba sentido a su existencia, busca la certeza en alguien que va a ser la encarnación de la divinidad. Esa divinidad que ha muerto, ese Dios ha muerto de Nietzsche, pasa a ser un Dios vivo, ese que está frente a él como Mesías, que viene a salvarlo y con su discurso le dice: yo tengo la verdad, yo soy la verdad y la vida, y yo soy el bien y yo soy el amor, ¿no? Cuando en realidad su discurso es permanentemente una descarga constante de odio, ¿no? No sé si quedó claro lo que quería decir. Tan claro que estaba pensando en este momento, domingo que viene, invitarlo exclusivamente a usted, doctor Daniel, para hablar de Nietzsche. Por cierto, creo que sería interesante hacer un vivo solo de Nietzsche, que hay mucho para decir en ese sentido. Yo soy un defensor que hay un par de conceptos que pueden ser rescatados si uno entiende la conjugación que tiene la posmodernidad. Estamos ya cerca de la hora y como no quiero abusar del tiempo, sí quiero primeramente agradecer a la gente que nos ayuda al sostenimiento de todos estos espacios. Recuerden que mañana nos pueden escuchar en Play FM, ya Alejandro al final les va a decir bien. Gracias Elizabeth por tu ayuda, gracias Sandra, espero verte pronto ya en México, gracias de verdad. Por eso ya para poder que cada uno pueda extenderse el tiempo que desee a nuestros invitados, estamos hablando hoy de lenguaje. Me gustaría que simplemente nos dejasen la reflexión que ustedes deseen. Puede ser vinculado al lenguaje inclusivo, puede ser vinculado al lenguaje del amor, padre e hijo, puede ser vinculado a un concepto metafísico de la palabra. Tema completamente libre. La palabra para el algoritmo es lenguaje, nada más. Así que ya para finalizar, la última reflexión vinculada a este tema abierto. ¿Qué nos quieren decir respecto al lenguaje? Le doy la palabra al profesor Pablo y luego seguiremos con Daniel. A ver, como un poco a forma de conclusión, ¿no? de lo que fuimos diciendo, por lo menos lo que yo fui mencionando anteriormente. La palabra es algo sumamente importante. La palabra no debe acallarse, la palabra debe ser expresada. Ahora bien, siempre pasa lo mismo. El paciente que dice, bueno, el psicólogo me dijo que hable, entonces va por la vida y se pelea con la gente, no sé, en el tránsito, con quien sea, porque el psicólogo le habilitó a expresarse. No, el psicólogo lo que hace es tratar de que esa palabra no se hunda en el interior, generando un sinfín de adversidades, sino que pueda ser puesta a disposición propia y del otro, de una manera benevolente, de una manera expresiva, bien entendidamente y de manera positiva. Por lo tanto, muchas veces queda como esa connotación de que el psicólogo me dijo que me exprese y tengo como vía libre para decir cualquier cosa. Eso no es de esa forma, ¿no? Yo lo abordaría tenemos los lenguajes del amor, ¿no? Esto se lo preguntan muchas veces, pero a ver, yo hago todo y mi esposa o mi novia no me entiende, porque muchas veces hay un problema en los lenguajes. Esto es fácil de la teoría, no es tan fácil desde la práctica. Uno de los lenguajes del amor tiene que ver con las palabras, ¿no? La posibilidad justamente de la expresión de palabras positivas, palabras de afirmación, palabras entre comillas buenas. Otro es los tiempos de calidad, ¿no? Dentro de lo que son lenguajes del amor, bueno, tiempos. Bueno, yo prefiero tiempos en vez de que me digas palabras. Otros les gusta más lo material. Bueno, a ver, le llevas el regalito tal, entonces la florcita, pero no me gusta, no me des el regalo, prefiero que me digas
es la palabra. Otros son los actos de servicio. Bueno, aquella persona que está preocupada de buena forma o ocupada constantemente de que el otro, de manera altruista, se sienta bien y no está pensando narcisísticamente en uno. Y por último, más el contacto físico, el abrazo, el beso. Hay distintas maneras de expresar el lenguaje del amor. Justamente estamos en esto, ¿no? Y uno de los puntos del lenguaje del amor es la palabra en sí misma. Muchas veces lo que sucede es que uno tiene un lenguaje, bueno, a mí me gusta que me digan algo la palabra, y el otro tiene, no, yo prefiero más que sea físico, que sea un abrazo. Entonces no se entienden, porque el que es físico le da lo que espera al otro, y en realidad el otro está esperando otra cosa. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, estos lenguajes son muy importantes, porque toda esta hora estuvimos hablando de la palabra, de la lingüística, de cómo es el lenguaje y la relación con el poder, y también en estas situaciones micro, más domésticas, llevados a el seno del hogar. Muchas veces no se termina entendiendo lo que uno, el otro quiere, porque estoy pensando constantemente en lo que yo esperaría a partir de lo que estoy haciendo. Bueno, yo hago esto porque en realidad lo espero. En realidad nunca me puse a ver al otro en su individualidad, qué es lo que está esperando, sino lo que yo esperaría. Por lo tanto, para ir resumiendo y ser bien cortito, porque ya estamos medio justitos, la palabra debe ser algo que se tiene que generar a partir, como decía, ¿no?, anteriormente este autor Vygotsky, a partir del pensamiento. Yo necesito poder poner pensamiento, poner luz, poner logos, poner conciencia, porque si no, el mundo emocional desde lo psíquico nos lleva puesto. Nosotros tenemos, entre comillas, dos cerebros, por un lado el cerebro emocional y por otro lado el cerebro racional. Filogenéticamente el emocional es mucho más antiguo, por lo tanto la primera respuesta siempre va a ser más temperamental, siempre va a ser mucho más emocional que la segunda respuesta, y lo puedo abordar desde lo que decía Santa Bernardita, del primer movimiento temperamental, que decía que era una reacción pagana, y el segundo movimiento, que es una acción desde Cristo. Desde la teoría del estrés tenemos la primera evaluación, que sería justamente la primera respuesta temperamental, desde uno de mis 4 temperamentos, melancólico, flemático, sanguíneo, colérico, y después viene la segunda evaluación, que es justamente ver con qué recursos cuento para afrontar dicha situación. Ahí está lo análogo del primer movimiento, segundo movimiento de esta gran santa. Entonces, a lo que voy con esto es, debo conocerme, ¿no? Debo conocerme, y para eso debo trabajarme de alguna manera, psíquica, espiritualmente, en momentos de reflexión, porque si no, las palabras salen impulsivamente como dardos, como misiles, porque previamente no hay una operación que yo haga por detrás para que esa palabra salga. Es decir, hablo sin pensar, y tenemos que tratar de hacer alguna operación para que después la palabra pueda salir, porque la palabra después ejecuta la emoción y ejecuta acto. Entonces necesitamos meter la palabra entre medio de la emoción y el acto. Con esto lo voy a recalcar la cantidad de veces que sea necesario, porque el receptor debe entender esto, ¿no? Si no, vienen frases como, bueno, pero yo soy así, no puedo cambiar. No, yo soy así, siempre hago lo mismo. No sos así, estás así. Una cuestión es el ser, lo ontológico, y otra cosa es el estado de ese momento. Nosotros tenemos muchos test de evaluación, y muchos evalúan el estado y otros evalúan el rasgo. El rasgo es lo que traigo intrínseco, el estado es como estoy en este momento. Ansiedad de estado, aquí y ahora, a las 23:56. ¿Cómo está mi ansiedad? Y otra cosa es el rasgo. No, el rasgo, que es justamente una característica intrínseca a mi personalidad, esas tendencias que traemos temperamentales en la constitución a posteriori de la personalidad, tomando temperamento más carácter igual personalidad para hacer una fórmula. Por lo tanto, dejemos de decir soy así, yo reacciono así, hago todo así, me importa un bledo el otro, sino intentemos trabajarnos en nosotros mismos, porque podemos hacer esas modificaciones. No voy a poder cambiar todo, porque lo temperamental es algo más heredado genéticamente, pero puedo sí influir, obviamente, en mi persona para tratar de llegar a ser lo más virtuoso posible, con todas las caídas y los pecados que obviamente todos tenemos, pero a partir justamente de reconocer que qué pienso, qué estoy pensando, eso ejecuta acciones, ejecuta un montón de cosas. Es muy complejo el entramado, pero primero tengo que saber qué tengo en mi cabeza. Si yo no sé qué tengo en mi cabeza, qué estoy pensando, no puedo hacer a posteriori absolutamente nada, porque todo, entre comillas, todo, es una generalización, va a ser un efecto del impulso. Entonces, nosotros, último, podemos tomar decisiones en base a 3 puntos: funcionales, evitativas o impulsivas. La impulsiva en un punto es la peor, porque está gobernada por la emoción. La evitativa es una suerte de mecanismo defensivo, como no puedo afrontar una situación, tengo que evitar, y esa es mi decisión. Y la funcional o adaptativa es justamente la que nos permite, a partir de operaciones específicas, conscientes, decidir a través de un proceso de toma decisional cuál es, o un discernimiento, como hablaba Horacio,
cuál es la mejor opción. Ahí la emoción está calmada por mi cerebro racional, por el logos, por el alma racional, y no por lo sensible que constantemente está jugando en nosotros. Clarísimo, profesor, clarísimo. Gracias, Yesenia, por su gran ayuda, realmente muchas gracias. Profesor Daniel, la palabra es lenguaje, lo que usted nos quiere aportar desde la filosofía, de su experiencia y sus conocimientos a esta humilde comunidad. Gracias. Me quedé pensando en el tema de la palabra del amor, ¿no? Porque uno podría pensar que ahí se desarrolla un lenguaje por fuera del lenguaje, ¿no? El lenguaje del enamoramiento es un lenguaje privado, donde se inventan conceptos, términos, palabras que no existen, y sin embargo es social también porque es para dos, ¿no? A veces es el lenguaje con la pareja, a veces es el lenguaje con el hijo. Yo a mi hijo, por ejemplo, le digo bellezo, por ejemplo. Bueno, uso el lenguaje inclusivo al revés, o sea, en vez de decirle belleza, como varón le digo bellezo, hermosuro. Esas cosas que expresan algo más que simplemente una descripción o una comunicación de algo. Un lenguaje informativo no es una expresión del afecto, de la emoción, del amor. Nunca dejan de inventar palabras para expresar el amor. El amor es fundamental en la pareja, es fundamental con los hijos. Abrazarse es una forma de expresión también, de comunicación. Hay que pensar que la palabra símbolo, que es una palabra que representa de alguna manera lo que es el lenguaje, viene del griego y quiere decir una medalla que se parte en dos mitades y cada uno lleva una mitad, entonces cuando encuentren la otra mitad se van a reconocer y van a tener que ser hospitalarios con el otro, y eso se transmite de padres a hijos, de manera tal que pasaba después de muchas generaciones que una persona visitaba una ciudad lejana y llevaba esa media medalla y se encontraba con alguien que tenía la otra mitad, y esa persona estaba comprometida a recibirlo y a darle cobijo, ¿no? Y qué maravilloso eso, ¿no? Porque eso es la palabra, o eso debería ser, ¿no? Debería ser una manera de mantener la relación con el otro y de que esa relación se haga una tradición y esa tradición se sostenga con el tiempo, porque gracias al lenguaje también podemos evitarnos problemas, porque el lenguaje porta un saber que se comunica de una generación a otra, y por eso también es que muchas veces lo que hacen los poderosos es tratar de destruir esa sabiduría, ¿no? De cortar esos lazos y de acabar con todo lo que es depositario de un saber previo, ¿no? De un saber anterior. Pensaba en esto de las dinastías de los chinos, por ejemplo, que cuando surgía una dinastía nueva quemaban todos los papeles, textos y testimonios de lo que había sido lo anterior, ¿no? Como tratando de eliminar el pasado, porque del pasado no tenemos otra cosa que relatos, narraciones, y esa es la sabiduría que se comunica de una generación a otra y que constituye la tradición, y esa es la riqueza del lenguaje, ¿no? Y con respecto al tema de cómo relacionarse con la pareja, yo llevo más de 20 años con mi señora y yo utilizo la evitación a veces, porque a veces la única manera de evitar seguir peleando es irse, tomarse el buque y esperar un tiempo, y yo sé que en algún momento me va a mandar un mensaje y me va a decir volvé, y vuelvo y nos conciliamos. Es parte de las relaciones cotidianas, siempre hay malos entendidos, el lenguaje no es transparente. El lenguaje depende mucho de cómo se interpreta del otro lado. Y además, las mujeres tienen una característica muy particular, y es que son psicólogas natas. Cuando uno expresa algo y tu mujer te dice, vos querés decir tal cosa, y vos decís, pero yo no dije eso, pero lo pensaste. Así que hay que ser más sinceros, ¿no? Hay que decir, ir siempre con la verdad, aunque duela, y siempre va a ser mejor eso, porque tarde o temprano uno va a encontrar la manera de decir lo que no dijo antes y va a ser peor. Así que hablen, digan y confiesen. A la mujer hay que confesarle todo. Nada más, es mi consejo. No voy a opinar porque sé que me van a poner el canal, pero sí creo que tienen una psicología muy particular, una riqueza muy grande las mujeres que complementan al hombre. Yo nunca los vi como iguales, sino como complementarios. Tienen una visión muy distinta de la realidad que tiene el hombre, que no es ni mejor ni peor, es distinta. ¿Y cuál es la fotografía correcta?
en la que se complementa la visión del hombre con la visión de la mujer. Por eso es tan necesaria esta complementariedad en la educación de los hijos. Lo digo particularmente porque pasa con mi esposa un montón de veces. Está la mayor, por ejemplo, jugando, Alejandro lo ha visto, la mujer que no se vaya a golpear, que cuidado, que no se vaya a ensuciar las manos, y yo, pero se cayó el otro día de la cama, mi hija, yo cago full contact, sé lo que pelea de contacto pleno. Uno se sabe de memoria las lesiones, uno ve apenas se cae uno si está quebrado o no, si es peligrosa una caída. Puedes caerte a esta altura y que no pasa nada, puedes caerte de un techo, no pasa nada, puedes resbalarte y que sea gravísimo. Yo la vi y dije, no pasa nada, levantate y eso para andar chivateando. O sea, es distinto el hombre que la mujer, y creo que esto también hace el lenguaje, incluso en la formación de las virtudes, en la enseñanza, los modos de aprendizaje, los modos de transmitir son muy distintos, pero esto ya sería materia de otro vivo. Hemos llegado al final. Yo me voy a reservar mi opinión respecto al lenguaje porque estoy en un proceso de formación en cuanto a una tesis muy particular de lo que es la palabra. Estoy viendo si el año que viene saco el tomo 3 del libro negro del ecologismo, que está dividido en 2 tomos, sacar un tercer tomo, o abocarme directamente a lo que es el amor en la posmodernidad, donde el lenguaje es un tema crucial. Yo por eso lo digo, que yo me reservo mi opinión, un tema muy complejo, se puede malinterpretar. Yo en ese sentido rescato una vez más. No estoy con los que hablan con el niñe, el elye y estas creaciones artificiales. Tampoco estoy en los que creen que el ser humano es mera materia, porque el lenguaje es una expresión que trasciende la materia y hace a la parte sustancial de la persona. Pero ya explicar esencia, sustancia y naturaleza sería entrar en metafísica y densidad del ser. Bueno, gente, muchísimas gracias. Alejandro, 2 cuestiones que te pido, porque sé que hemos estado con poco tiempo y me hubiese gustado que puedas participar un poco más. Que nos dejes tu última reflexión respecto a la palabra, el lenguaje, más en tu caso como artista, como músico. Y bueno, cómo nos conectan mañana en nuestro programa de noticias, y yo con esto finalizamos. Y muchas gracias a los 2 invitados. De verdad, realmente muchísimas gracias. Para mí es un gusto y un honor contar no solamente con su presencia, sino con su amistad, que vale más todavía que toda la batalla que estamos llevando aquí adelante. Bueno, mi consejo para la gente es que escuchen a Pablo y a Daniel, que ellos son los que saben, y que traten dentro de lo que entienden, que no todo lo que ellos dicen se entiende, principalmente para los que sabemos menos, entendemos menos, los que saben más, entienden más. Pero bueno, aprovechen muchísimo eso para poder entender ustedes mismos los discursos que escuchan en la prensa, los discursos que escuchan en los asados, los discursos que escuchan con sus familias, los discursos que escuchan en las universidades, escuelas, institutos, etc. Y puedan entender un poquitito más qué hay detrás de cada discurso y cómo pueden ustedes también aprovecharse de esas situaciones, de esos tipos de discursos, para poder llevar un poquitito más de luz al mundo y ser un poquitito, hacer del mundo un lugar un poquitito mejor. Eso es nomás lo que digo. Aprovechen que tienen a estos profesionales expertos en la materia como Daniel y Pablo, que son los que los van a poder ayudar a entender un poquito mejor todos estos temas. Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de batalla cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural de la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles, ¿no? Con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas, para poder ayudarme, que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también. Sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto,
Te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.